Sean bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo estudio de la Biblia aquí en el canal de YouTube. Soy el pastor Anthony Araujo, pastor de la Iglesia Adventista, y siempre es un privilegio poder compartir las enseñanzas de la palabra de Dios junto contigo, con tu familia, con tu iglesia, con tus amigos. El único propósito aquí es juntos aprender y crecer en la gracia del Señor. Y de esa manera estamos cada día, cada semana, colocando en este canal un nuevo video. Así que si no has visto los videos anteriores, puedes ir al playlist de este trimestre, que es del libro de Marcos, o si por primera vez alguien te invitó a unirte a este canal, te mandó el enlace, o por casualidad, buscando algún video, te topaste con este canal, yo quiero invitarte a que seas parte de la comunidad. Ya somos casi 97,000 personas suscritas a este canal, que de manera gratuita, dándole clic en el botón de suscribirse, están recibiendo todas las semanas estos videos, y me gustaría que tú no faltes si es que aún no estás suscrito. Y si ya te suscribiste, gracias por eso, es la mejor manera de apoyar este canal, y también compartiendo el enlace y comentando siempre las enseñanzas que tú estás aprendiendo de los estudios cada semana. En esta semana nuestro tema principal será el discipulado. ¿Qué tan difícil es seguir a Jesús o qué tan fácil es seguir a Jesús? Bueno, eso lo vamos a responder a medida que vayamos entendiendo los textos que vamos a partir de ahora a explicar. Y antes de poder iniciar, recordarles esta invitación para mis amigos que están en Los Ángeles, principalmente cerca de Hawthorne, donde del 31 al 7 de septiembre estaré participando de una semana especial de evangelismo junto a mi esposa. Así que si tú ves estos videos y realmente me gustaría conocerte, me gustaría saber quién está al otro lado de esta pantalla y si estás cerca de la iglesia de Hawthorne, pues te invito a que participes. Voy a dejarte en la descripción de este video la dirección de la iglesia. Así nos vemos, Dios mediante, del 31 al 7 de septiembre. Y allí donde estás, para empezar, vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, siempre es bueno saber que tenemos una línea directa a través de la oración contigo. Y en este momento, al abrir tu palabra, al leer los textos bíblicos, lo único que te pedimos es que abras nuestra mente y que abras nuestro corazón para ser receptivos a tu palabra. Transfórmanos, Señor. Haznos verdaderos discípulos de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a la introducción de la lección de esta semana y vamos a leer el texto principal que está en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas palabras probablemente sean de las más conocidas por nosotros cuando hablamos de discipulado. Pero realmente el estudio de esta semana y el estudio de la próxima semana vamos a tratar de manera profunda qué significa ser un discípulo de Jesús. ¿Qué es realmente entender y aceptar que Cristo es el Mesías para nuestra vida? Por eso es que en esta lección, en estos próximos días, vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo número 8 y capítulo número 9. La siguiente semana vamos a cerrar toda esta temática de discipulado con el capítulo número 10. Pero si tienes ya tu Biblia en la mano, quédate conmigo porque vamos a empezar ahora nuestro desarrollo día por día. Empecemos nuestro estudio con el día domingo de la lección. Lleva por título Viendo claramente. Es verdad que el primer tema de la semana tiene que ver con un milagro de sanidad. Ahora tú tal vez te preguntarás qué relación tiene un milagro de sanidad con el discipulado. Bueno, la relación y más importante es justamente la manera en que Jesús desarrolla el milagro. Porque cuando vemos la historia que está en Marcos capítulo 8, del versículo 22 en adelante, vamos a encontrar algo que es diferente al resto de milagros que Jesús hizo. Y es que para este milagro, Jesús, vamos a llamarlo así, tuvo dos etapas para hacer el milagro realidad. Vamos a leer el primer texto, que es el versículo número 23. Dice la palabra de Dios: entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos,
puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, tal vez tú te preguntarás, ¿pero acaso Jesús no podía sanarlo como lo hizo en milagros anteriores, tocándolo, colocando sus manos sobre sus ojos? ¿Acaso eso no era suficiente? En realidad, claro que sí. Jesús no necesitaba hacer un milagro en 2 etapas, solo que para entender por qué Jesús hace esto, es necesario ir a la siguiente parte de la historia del día domingo. Y esto tiene que ver con una confesión que hace Pedro. Vamos a leer versículo número 27 en adelante, dice la Biblia. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a los discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. La primera pregunta que Jesús hace a los discípulos tiene que ver con la opinión que la gente tenía acerca de Jesús. Y si tú te das cuenta, las opciones que presentan los discípulos acerca de lo que la gente pensaba de Jesús era básicamente una terminología: profeta. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús era un profeta? ¿Vino para hacer un trabajo de profeta? No. De hecho, Jesús no vino para eso. Jesús vino a algo mucho más grande que ser llamado profeta. Pero ahí nos damos cuenta el pensamiento que la gente tenía de Jesús. Y esto es muy importante entender. Porque la gente, a pesar de ver milagros de Jesús, a pesar de haber pasado tiempo con Jesús, la gente no creía que Jesús era el Mesías. ¿Te das cuenta? Cómo incluso los milagros que uno recibe en la vida no siempre va a llevar a la gente a seguir a Jesús. Y esto fue lo que te expliqué la semana pasada. Que hay muchas personas que quieren milagros de Jesús, pero no quieren al Jesús que hace los milagros. Bueno, esto es lo que pasaba también con la gente que había recibido milagros, había visto cosas extraordinarias, pero que nada era suficiente para considerar a Jesús como Mesías. Ahora bien, viene la segunda parte de esta historia. Versículo número 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Algunas enseñanzas en esta primera parte que es una introducción a todo lo que vamos a estudiar en esta y en la siguiente semana. Primero, Jesús siempre supo el ministerio que vino a realizar. Mejor dicho, nada de lo que Jesús vivió en su ministerio. Y cuando digo nada me refiero incluso a la cruz, a la agonía, al dolor, al sufrimiento, a la humillación. Nada le tomó por sorpresa. Jesús sabía muy bien eso incluso antes de que naciera en esta tierra como un ser humano. Pero quienes no entendían la magnitud de seguir a Jesús, lo que implicaba seguir a Jesús, eran los discípulos. Es por eso que Jesús los lleva de lo conocido a lo desconocido. ¿Qué creía la gente que era él? Un profeta. ¿Qué creían ellos acerca de Jesús? Bueno, ellos creían que Jesús era el Mesías. Solamente que el término Mesías no estaba para ellos asociado a la salvación de los pecados del ser humano. Para ellos el concepto de Mesías estaba más asociado a un rey que daría libertad de la opresión romana. Y aunque es verdad, no terminaban por entender al 100% qué significaba ser el Mesías, ellos estaban convencidos, los 12, a diferencia del resto de la gente, que Jesús era un ser diferente, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido. ¿Qué relación tiene esto? Te preguntarás, con el hecho del milagro del ciego. Justamente, que así como el ciego fue sanado en 2 etapas para poder ver con claridad, los discípulos de Jesús necesitaban pasar esa primera etapa y llegar hasta la segunda etapa para entender con claridad cuál era el ministerio de Jesús,
su misión en esa tierra que involucraba la muerte de él. Para más detalles, vamos a ver ahora y estudiar el siguiente día de la lección. El día lunes de la lección lleva por título El costo del discipulado. Vamos a entrar entonces a esta segunda parte que tiene una gran relación con lo visto anteriormente. En la primera parte, en el día domingo, hemos visto quién es Él. En este día vamos a entender qué hace Él o qué hará, cuál será su misión en esta tierra. Y era justamente lo que Él intentó explicar a los discípulos y lo hizo con mucha claridad. De hecho, cuando leemos el versículo número 31, vamos a darnos cuenta que Él empezó a enseñarles acerca de la muerte que Él tenía que sufrir. Una muerte que no terminaría allí. Él mismo explicó que después de 3 días Él iba a resucitar. Miren, era la primera vez que Jesús de manera abierta les estaba dando una noticia a los discípulos que probablemente a más de uno le estaba tomando por sorpresa. Que el maestro que habían seguido por más de 2 años y medio estaría próximo a ser sacrificado. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Y por qué quiero centrarme en Pedro? Porque Pedro, minutos atrás, había reconocido a Jesús como el Mesías. Pero luego de que Pedro escucha de Jesús que iba a tener que ser crucificado, miren ahora qué piensa Pedro acerca de la muerte de Jesús. Vamos a leer el versículo número 32. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Cuando nosotros leemos esta misma historia en el libro de Mateo, que también está registrado, hay unos detalles que Mateo menciona y Marcos no. De hecho, este mismo texto que acabo de leer tú lo vas a encontrar en Mateo 16:22, pero explica por qué Pedro lo llevó aparte a Jesús. Y el texto bíblico dice que intentó convencerlo a Jesús de que no hiciera tal cosa, es decir, de que no permita ser crucificado. Incluso las palabras textualmente dice, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera eso te acontezca. Probablemente había sinceridad en el corazón de Pedro de no querer ver a su maestro siendo crucificado. Pero era exactamente la experiencia del ciego. Pedro, a pesar de que ya había recibido la primera explicación de quién era él, o de quién era Jesús y de cuál era su misión, Pedro, al igual que el ciego, no veían todavía con claridad. Y es por eso que frente a esta respuesta de Pedro, de querer evitar, digámoslo de esa manera, que Jesús cumpliera la misión, Jesús menciona unas palabras fuertes hacia Pedro. Y prácticamente le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Cuando uno lee Deseo de todas las gentes, va a encontrar que este pensamiento de compadecerse de Jesús, en el caso de Pedro, y de que Pedro le dijera, Jesús, no hagas eso, no necesitas morir. Deseo de todas las gentes menciona que era un pensamiento que el diablo colocó en el corazón de Pedro. Por eso, la manera como Jesús responde. Jesús no está respondiendo únicamente a Pedro. Jesús está respondiendo directamente a Satanás. Y le está diciendo, apártate de mí. Palabras mismas que Jesús había utilizado en el monte de la tentación, luego de que él fue bautizado. En ese lugar, y estamos volviendo a los primeros capítulos de Marcos, en ese lugar, Jesús tuvo tal vez su primera batalla terrenal con el diablo. Pero fue en ese lugar donde Jesús dejó en claro que él tenía un propósito. Y el propósito iba a terminar cuando él sea crucificado. El diablo, en aquel día, en el monte de la tentación, el diablo le ofreció devolverle todo a Dios o todo a Jesús si tan solo Jesús se postraba ante los pies del diablo. Que podría ser un negocio redondo, porque todo le pertenecía al diablo luego de que Adán y Eva pecaron. Pero Jesús no cayó en la tentación. Jesús vino a cumplir su propósito de buscar y de salvar al que se había perdido. Y las palabras de Pedro no iban a ser suficientes
para evitar que Jesús cumpliera su misión. Y no solamente un ejemplo de sumisión, un ejemplo de humildad, sino también Jesús vino a dejarnos un ejemplo de abnegación. Y esto tiene que ver justamente con discipulado. Porque ya Jesús explicó quién es Él, ya Jesús explicó qué va a hacer Él, me refiero a la muerte, hablándole a los discípulos en tiempo presente, pero ahora Jesús nos va a decir a nosotros qué espera Él de nosotros, qué esperaba Él de los discípulos. Vamos a leer entonces los siguientes textos. Vamos a leer el versículo número 34 que dice lo siguiente. Y llamando a la gente y a los discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está la esencia del discipulado. Aquí está el significado verdadero de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Lo primero que Jesús dice es si alguno quiere, es decir, no es una obligación, es una invitación. Tú que estás viendo este video hoy día, tú puedes tomar la decisión de querer ser un discípulo de Jesús o simplemente no. Tú puedes tomar hoy la decisión de querer seguir a Jesús firmemente o simplemente ser un simpatizante de las cosas de Dios. Pero la invitación está. Jesús no va a tomar la decisión por ti. Tú tienes que tomar esa decisión. Ahora bien, si tú te preguntas, pastor, ¿y qué significa ser un discípulo de Jesús? La respuesta es la siguiente. Número 1, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa renuncia a tu vida y deja que sea Dios quien tome el control de tu vida. Ahora, esto puede ser que tú lo has escuchado 1.000.000 de veces, pero es que es verdad. Hay que renunciar a nuestra vida, es decir, no vivas para ti, vive para Dios. Y en tu vida diaria, esto se va a notar a través de las situaciones que se te presentan y la manera como tú respondes a esas situaciones. Porque es muy diferente tomar decisiones cuando Dios es el primer lugar en tu vida y cuando Dios no lo es. Porque cuando Dios no es el primer lugar en tu vida, tú vas hacia el pecado. Tú vas hacia la tentación. Tú vas hacia la infidelidad a la ley de Dios. Pero cuando Dios es lo primero en tu vida, aun cuando haya muchas cosas lindas que el mundo te presenta, pero que no están de acuerdo a las bases, a los fundamentos del reino de Dios, tú no vas hacia el mundo, tú te quedas con Dios, a pesar de que pueda considerarse una pérdida materialmente, una pérdida humanamente. Ser discípulo de Jesús es negarte a ti mismo, es renunciar a ti y dejar que sea Dios quien tome el control de tu vida y te lleve por el camino que Él quiere que tú andes. La pregunta es si tú estás dispuesto a eso. Porque eso implica sacrificios, eso implica renuncias. Y ahí viene justamente el segundo punto. Tome su cruz. Es decir, ser un discípulo de Jesús no es únicamente renunciar a uno mismo, sino que es también tomar la cruz. La cruz era un sinónimo de vergüenza. La cruz era un sinónimo de humillación. Era un sinónimo de rechazo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesta a ser rechazado en el nombre de Jesús? ¿O por la causa de Dios? ¿Tú estás dispuesto a pasar vergüenzas y que el mundo se burle de ti y que el mundo te rechace por el amor que tú tienes hacia Dios? Porque si tú no estás dispuesto, pues no puedes ser un discípulo de Jesús. Porque no estás negándote a ti mismo. ¿Me dejo entender? Y el tema es que incluso tomar la cruz
tiene que ver con que muchas veces esa humillación, ese rechazo, esa vergüenza que uno tiene que pasar, te va a llevar incluso hasta la muerte física. Porque la cruz que Jesús cargó no era solamente humillación, no solamente era un tema de vergüenza, de rechazo, era un tema de la muerte misma del Maestro, del Rey de Reyes. Negarse a uno mismo es incluso poner en riesgo su propia vida. La pregunta es, ¿hay cristianos en este tiempo dispuestos a esto? Porque esto es discipulado. Y tú puedes pensar y decir, pero pastor, esto es algo muy radical. ¿Realmente te parece radical que Pedro haya muerto como el Maestro? ¿Te parece radical que Pablo haya muerto? ¿Te parece radical que Jesús haya dado su vida? ¿Eso te parece radical? Pues mira, si eso te parece radical, hoy no estaríamos acá. No estaríamos conversando, no habría iglesia. Porque fue por el radicalismo del discipulado, si quieres llamarlo, que hoy tenemos esperanza de que un día vamos a estar con Cristo para siempre. Es que no se trata de radicalismo, se trata de lo que es. Pero el gran problema que hoy existe tiene una palabra. Esa palabra nos frena a convertirnos en discípulos de Jesús. Pero así como esa palabra nos frena a ser discípulos de Jesús, esa palabra al mismo tiempo nos condiciona a perdernos. Y esa palabra es el egoísmo. Déjame explicarte con el siguiente versículo. Dice la Biblia en los versículos número 35 en adelante. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay un elemento aquí que tenemos que cuidarnos y es el egoísmo. Porque para Dios el egoísmo es sinónimo de muerte eterna. No es simplemente un defecto, no es simplemente un pecado. No, el egoísmo te limita a ser un discípulo de Cristo. El egoísmo te limita a colocar a Dios en primer lugar en tu vida. El egoísmo te limita a renunciar a lo que tú quieres. El egoísmo, al hacer todo eso en tu vida, te condiciona a morir eternamente. No es un simple pecado, es el destino de tu vida. Vamos a continuar nuestro estudio en el día martes y vamos a estudiar ahora los primeros versículos del capítulo 9 de Marcos. Vamos a ver específicamente dos historias. La primera tiene que ver con la transfiguración y la segunda tiene que ver con el hecho de que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Vamos a hablar un poco acerca del tema de la transfiguración. Nosotros conocemos los detalles de la historia, pero hay algunas cosas que llaman mi atención y me gustaría compartir contigo. Lo primero tiene que ver con los discípulos que Jesús toma para ir al monte. Cuando leemos el versículo número 2, vamos a darnos cuenta que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y la Biblia dice que los llevó aparte, solos, a un monte alto, y allí Jesús se transfiguró. Ahora, ¿por qué es lo primero que llama mi atención? Porque esos mismos 3 discípulos son los mismos 3 que Jesús llamó para llevarlos al monte al monte de los olivos para orar minutos previos a que Jesús sea capturado por los judíos. Son los mismos discípulos. Quiere decir que Jesús, de una u otra manera, estaba preparando a estos 3 hombres que son los más mencionados en los evangelios
para un evento que no podían fallar y que tristemente fallaron. Me refiero al Getsemaní, cuando se quedaron dormidos. Bueno, de hecho, en esta misma historia, que está en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, hay un detalle que Lucas menciona, que Marcos no, y tiene que ver con el hecho de que Jesús los llevó al monte, pero antes de la transfiguración, Jesús oró. Y de hecho, Jesús pidió a los discípulos que oraran con él. El problema de los discípulos es que estaban muy cansados y se estaban durmiendo. ¿Cómo es posible entender que en los momentos más desafiantes de la vida de Jesús, aquellos que habían caminado con Jesús no habían entendido la misión de Jesús? Por eso eran como este ciego que veían como árboles andando, porque no veían con claridad la magnitud de lo que implicaba salvar a la humanidad. Ahora, yo no digo esto por criticar a los discípulos, pero yo mismo me veo en ellos y digo, ¿de qué manera estoy viendo la realidad espiritual de la iglesia? Mi realidad espiritual como pastor que soy. ¿De qué manera estoy afrontando los últimos días de la historia de esta tierra? ¿De qué manera tú estás afrontando? Porque puede ser que andemos todavía como ciegos sin ver la realidad. Pues bueno, los discípulos allí, mientras Jesús oraba, ¿por qué Jesús oraba tanto, hermanos? Porque si había alguien que entendía lo que Jesús sentía en ese momento, no eran los discípulos, era su Padre. Era su Padre quien podía entender el dolor que se aproximaba en Jesús. Los discípulos no entendían, se dormían, estaban en otra sintonía. Hasta que Jesús se transfiguró. Y en esa transfiguración, dice el versículo número 4, que vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Ahora, amigos, esto no es una visión, esto no es una parábola, es un encuentro real de Jesús, hombre divino, y aquellos dos hombres, Moisés y Elías. Déjame parar aquí para explicarte algunas cosas de este encuentro. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué no dos ángeles? Podría haber sido una opción, ¿o no? ¿Por qué frente a la angustia de Jesús, el Padre no mandó a dos ángeles, sino mandó a Elías y a Moisés? Te voy a explicar por qué. Primero, Elías representa a todos los que van a ir al cielo sin ver la muerte. Porque así sucedió en el caso de Elías. Fue al cielo en un torbellino sin ver la muerte. Moisés representa a todos aquellos que murieron en el Señor y que serán llevados al cielo en la resurrección final. Eso es lo primero que necesitamos entender. En segundo lugar, es Elías y Moisés, porque al igual que Jesús, estos dos hombres experimentaron soledad, angustia y dolor. Moisés lo experimentó cuando sacó al pueblo de Egipto y lo quiso llevar a la tierra prometida, que tristemente no llegó, porque a lo lejos miró y murió. Pero Moisés, un líder con una misión en especial, sufrió la soledad de cargar la angustia y el pecado de todo un pueblo, de convertirse muchas veces en un intercesor para evitar la destrucción de todo ese pueblo a causa de los pecados. ¿Y qué decir de Elías, que sufrió la angustia de tener que luchar con 400 y tantos profetas de Baal, que tuvo que esconderse por miedo a que Jezabel quería matarlo? Pues si habían seres humanos que podían entender el sufrimiento, la angustia de tener que cumplir una misión, eran Elías y era Moisés. Dios permitió que sean estos dos hombres
que se encargaran de consolar al Rey de Reyes frente a la angustia que los momentos finales que tendría que pasar en esta humanidad. Pues no podían ser ángeles, porque los ángeles no experimentaron el dolor que el ser humano experimenta. Y aquí yo quiero terminar y cerrar esto diciendo lo siguiente. Mira, Moisés, que de lejos miró en el monte Nebo, la Jerusalén, la tierra prometida, Canaán, y que murió sin ver ese lugar, sin pisar ese lugar. Humanamente uno puede decir, pero pastor, lo merecía Moisés, tanto tiempo luchando, tanto tiempo cargando el pueblo, merecía entrar. ¿Por qué Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Moisés entró a la tierra prometida. Ahora, en el tiempo de Jesús, en la transfiguración, Moisés llegó a estar en la tierra prometida. ¿Cuántos años después? Muchos. Pero Dios cumplió su promesa. Hay una expresión que surge como resultado de que los discípulos, tratando un poquito de entender qué estaban pasando, qué estaba sucediendo, porque no entendían, y digo esto porque ellos querían hacer un enramado, querían construir 3 casas, pensando que Moisés y Elías habían venido no solamente para dar consuelo, sino para comenzar a edificar ese reino que Jesús iba a colocar en esa tierra como Mesías en el concepto de los discípulos. Y aquí hay una expresión de Dios, y dice lo siguiente, versículo número 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre, desde el cielo, replica las mismas palabras que dijo cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús estaba iniciando el ministerio. Ahora el Padre dice las mismas palabras ahora que Jesús estaba cerrando el ministerio. Pero además de que Dios dice, Él es mi Hijo amado, es decir, reconozcan a Jesús porque es mi Hijo, el Padre dice, a Él oíd, a Él escuchen, escúchenlo a Jesús. Y amigo, el concepto de escuchar no es un tema simplemente de oír lo que alguien dice. El tema de escuchar tiene que ver con obedecer. Lo que el Padre le estaba diciendo a los discípulos es, por favor, reconozcan a Jesús como el Mesías y obedézcanlo. Son las mismas palabras que Él deja para nosotros. Reconoce a Dios, reconoce a Jesús y obedécelo, porque eso es discipulado. Discipulado no es meramente conocimiento. Discipulado es lo que estoy haciendo en la práctica. No es reconocer simplemente por conocimiento, por convicción quién es Jesús, sino también obedecer a Jesús, practicar los mandamientos. Eso es discipulado. Y cuando pasó todo esto al día siguiente, mientras bajaban de la montaña, ocurrió un problema. Y ese problema ocurrió con los 9 que habían quedado, que no habían ido con Jesús. ¿Y cuál era el problema? Que un padre de familia había traído a su hijo endemoniado y los discípulos que habían recibido la autoridad de Dios, de Jesús, para expulsar demonios, no podían expulsarlo al demonio que tenía este niño. Luchaban con el demonio y los 9 discípulos estaban perdiendo la batalla con el demonio. Y para dramatizar peor la escena, estaban presentes los escribas, mirando que los discípulos de Jesús no podían echar demonios, entonces eran unos farsantes. Y Jesús el Maestro también era falso. Era lo que pensaban los escribas. Hasta que Jesús llega y Jesús se da cuenta que hay una discusión y pregunta qué pasa aquí. Y el padre de familia le dice a Jesús: Maestro, traje a ti a mi hijo, porque tenía un espíritu mudo, pero no pueden tus discípulos echar fuera al demonio.
Mira, había fe en este hombre de que Jesús podía echar fuera demonios. Pero se dio cuenta que los discípulos, que eran seguidores de Jesús y habían recibido la autoridad de Jesús, no podían echar fuera al demonio. ¿Cuántas veces somos nosotros los causantes de que la gente se chasquee al ver cristianos que no se parecen a Cristo? Al ver cristianos que no viven como Cristo. Somos nosotros quienes muchas veces terminamos por quitar esa poca fe que había en el corazón de las personas, solo porque nosotros no representamos bien a Jesús. Y Jesús pregunta algo y le dice al Padre en el versículo 21, ¿cuánto tiempo él está enfermo? Y el Padre comienza a explicarle a Jesús el sufrimiento de su hijo por cuánto tiempo. Y Jesús le dice en el versículo 23, si puedes creer, porque había perdido la fe el padre de familia, por la mala experiencia que había tenido con los discípulos. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente, versículo 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo no sé si en este día estoy hablando para alguien que está sufriendo alguna enfermedad, algún mal, algún problema familiar, alguna mala decisión que tomaste y hoy tal vez estás asumiendo las consecuencias. Jesús te dice en este día, ¿hace cuánto tiempo que sucede esto? ¿Hace cuánto tiempo que estás padeciendo en tu vida? Dile a Jesús ahora, ¿hace cuánto tiempo? Y probablemente te hablo a ti que al no encontrar una respuesta, una solución a tu problema, hoy estás desfalleciendo. Pues Jesús hoy te dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Te gustaría decir hoy al Señor, sí, creo? Ayuda mi incredulidad. Dile eso a Jesús hoy. Porque Jesús puede estar muy cerca de hacer un milagro en tu vida, si es así su voluntad. Vamos al día miércoles de la lección. Lleva por título, ¿quién es el más grande? Bueno, básicamente esto es una pregunta que los discípulos se hacían muy a menudo. Tan a menudo que un día vino la madre de Juan y de Santiago a Jesús y le dijo a Jesús, Jesús, por favor, cuando pongas tu reino, yo quiero a un hijo mío a tu derecha y a mi otro hijo a tu izquierda. Porque tristemente el pensamiento de los discípulos y el de la familia era pensar que Jesús estaba implementando un reino humano. Ahora, vamos a ver en el día miércoles de la lección 5 lecciones que Jesús deja a los discípulos. Y eso tiene que ver con una situación que estaba aconteciendo. ¿Qué había pasado? Los discípulos habían recibido autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos. 3 de ellos habían ido al monte y habían tenido el privilegio exclusivo de encontrarse con Elías, con Moisés. Entonces, de una u otra manera, todos estos privilegios que estaban recibiendo de parte del Maestro, tristemente los estaba llevando a olvidar que su misión era ser luz y no ser estrellas. Me dejo entender. Ahora, ¿qué acontece aquí? Vamos a leer el versículo número 33. Dice la Biblia, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Yo voy a enfocar un punto aquí que tiene que ver con el orgullo. Por orgullo el diablo cayó del cielo. Por orgullo podemos perdernos nosotros. Acá hay lecciones de humildad que nosotros no debemos olvidar. Dice que cuando ellos bajaban por el camino hacia la casa empezaron a discutir, no en un sentido de argumentar. La palabra griega que se usa para discutir tiene que ver con que la unidad se rompió de los discípulos.
¿Ok? Se rompió. Entonces aquí está la primera lección, que el orgullo arruina la unidad. El orgullo tristemente nos lleva a arruinar amistades, a romper familias, a destruir iglesias. Tal vez tu iglesia hoy está como está a causa del orgullo. No, el orgullo no es de Dios, el orgullo es del diablo. Quien tal vez hoy está gobernando tu vida, tu familia, tu iglesia, puede no ser Dios, puede ser el diablo. Porque el orgullo es así. El orgullo arruina la unidad. El orgullo los estaba llevando a olvidar a los discípulos que su misión era ser luz, no era ser estrellas. Y estaban peleándose, discutiendo, a tal punto que comenzaron a desunirse. Ahora, ¿por qué peleaban? Versículo número 34. Pero ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién de ellos había de ser el mayor. Era una discusión absurda. Era una discusión sin sentido. Discutir por quién tiene que ser el mayor. ¿Mayor en dónde? En el reino de Dios. En ese reino que ellos pensaban que Jesús iba a poner en esa tierra. Y aquí está la segunda lección. Que muchas veces el orgullo te hace sentir superior a los demás. Ellos discutían porque pensaban que eran uno más importante que el otro discípulo. Y a veces nosotros, cuando el corazón está lleno de orgullo, nos hace pensar que somos más importantes que otros, que tenemos más privilegios que otros. Tercera lección. Entonces, versículo número 35, él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tercera lección. El orgullo revierte la realidad. Es decir, mientras que el mundo considera que el que es más importante a nivel jerárquico es el que mejor tiene que ser servido, Jesús dice: no, así no funciona en mi reino. En mi reino, el que quiere ser primero tiene que ser el último. El que quiere ser primero, pues el primero tiene que servir a los demás, porque de eso se trata. Y si Dios nos da una posición más importante humanamente, pues el deber nuestro es aún más grande. La responsabilidad es aún mayor. Si Dios te dio el privilegio y la responsabilidad de rodearte, de influenciar sobre 10 personas, pues influencia positivamente a las 10 personas. Si tal vez en tu trabajo tú eres un gerente o eres un director de área y a tu cargo tienes 20, 30, 50 personas, influencia positivamente en la vida de esos 50 a través de la humildad. Si tienes 100, tienes 1000, tienes 5000, influencia sobre ellos de manera positiva. Porque tristemente el mundo te dice que mientras tienes más, debes ser mejor servido. Jesús te dice: no, eso no es bíblico. Así no es en mi reino. ¿Quieres entrar a mi reino? Sirve. Humíllate. Sé humilde. De eso se trata. Puede ser chocante, créeme, pero es lo que la Biblia enseña. Siguiente. Vamos a leer ahora el versículo número 36. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. La mejor forma de enseñar la humildad para Jesús hacia los discípulos fue a través de un niño. Porque el niño probablemente dentro de la sociedad es la persona más vulnerable. Y Jesús toma un niño que significa dependencia. Y Jesús les dice: mira, ¿quieren entrar al reino de los cielos? Sean como este niño. Es decir, no olviden depender de mí. Y esta es la siguiente lección, que el orgullo nos lleva a olvidarnos de que dependemos de Dios, de que podemos solo hacer las cosas. Pero en esa búsqueda de querer hacer solo las cosas, nos metemos más en problemas. Jesús nos dice: seamos humildes, aprendamos a depender de Él. Y finalmente, siguiente lección, versículo número 38. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios,
pero Él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. El orgullo te vuelve exclusivo. Mira el problema de Juan. Juan pensaba que solamente los 12 podían echar fuera demonios. Que si había un 13º, no podía, porque él era el discípulo. El otro no. Y cuando Jesús escucha eso, Jesús le dice, ¿pero por qué le prohíbes? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Es decir, no te conviertas en alguien exclusivo. Cuando cerramos círculos, cuando pensamos que hay alguien que no puede pertenecer a mi grupo, es porque el orgullo nos domina. El orgullo nos vuelve exclusivos. Hermanos, la humildad pertenece a todos aquellos que entienden que el camino hacia abajo es el camino que nos lleva hacia arriba. Vamos al día jueves de la lección. Aquí hay un texto que si lo leemos 1, 2 o 3 veces probablemente vamos a encontrar ideas que no terminan de entrelazarse. Pero vamos a entender las cosas más importantes del texto. Primero, es un texto que está en relación a lo anterior, al tema de la humildad, al tema de no ser piedra de tropiezo. En ese sentido, Jesús pues toma la imagen de un niño. Y Jesús dice que al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, no refiriéndose a un niño específicamente, sino a alguien nuevo en la fe, pues mejor le sería a ese que quiere hacer tropezar a alguien que se coloque una piedra de molino al cuello y se arroja al mar. Bueno, es una expresión un tanto irónica para darnos a entender que es un peligro, no es un peligro colocarse una piedra de molino al cuello, no, el peligro es ser una piedra de tropiezo. En ese sentido, Jesús utiliza 3 imágenes. Versículo 43, la mano, 45, el pie y 47, el ojo. Y Jesús dice, mira, si tu mano, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo, quítatelo, sácatelo. Porque es mejor que entres al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, sin un pie, que teniendo 2 ojos, que teniendo 2 manos, que teniendo 2 pies y seas arrojado al infierno. Ahora, vamos a entender esto no de manera literal. O sea, no hay que cortarnos una mano, no hay que cortarnos un pie. Pero es así. Yo pregunto, ¿acaso la pérdida de una mano no es algo terrible? La pérdida de un pie no es algo terrible. La pérdida de un ojo no es algo terrible. Lo es. Pero peor que eso es el pecado. Peor que eso es ser piedra de tropiezo. Y luego vamos a encontrar la imagen en el versículo 44, 46 y 48. El mismo texto se repite, que dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tristemente, muchas denominaciones han utilizado este texto para pensar que aquí se está hablando de la inmortalidad del alma y del fuego que nunca se apaga, el fuego eterno. Bueno, no es así, no es el contexto. El contexto es discipulado, el contexto es no hacer tropezar a los nuevos en la fe. Ahora, ¿qué significa que el gusano de ellos no muere? Básicamente, que la corrupción no puede ser purificada. O sea, mientras no limpiemos nuestra vida de pecado, vamos a continuar en la carne. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Ojo, no estamos hablando aquí de la inmortalidad del alma. Si esto se quiere tomar literalmente, pues el fuego va a consumir un gusano. Pero no está hablando de eso. Está hablando de que tristemente la corrupción en el corazón va a continuar si es que ese corazón no es purificado por Dios. Y alguien dirá, pero pastor, aquí está hablando del fuego que nunca se apaga. Sí, que es el fuego eterno. El fuego eterno que dice el libro de Judas que consumió a Sodoma y a Gomorra. Pero yo te pregunto, si el fuego eterno consumió a Sodoma y Gomorra, ¿sigue Sodoma y Gomorra ardiendo hasta el día de hoy? No. ¿Pero por qué, pastor, si es fuego eterno? Sí, eterno en la eficacia.
Eterno en el sentido de que nunca más va a volver a suceder. Pues bueno, el fuego eterno que habla la Biblia no es un fuego eterno en el tiempo de duración, que va a consumirse a alguien siempre, no. Fuego eterno en la Biblia tiene que ver con la eficacia, la destrucción del pecado por siempre. Está bien, solamente quería agregar estos detalles. Amigos, la lección de esta semana ha sido bastante nutrida y mucha información, pero principalmente se resume en lo siguiente. ¿Quién crees que es Jesús? Te pregunto a ti. ¿Quién crees que es Él? Segunda pregunta. ¿Entiendes cuál fue la misión de Jesús en esta tierra? Y en tercer lugar, ¿te gustaría ser un discípulo verdadero de Jesús? Escribe la respuesta en los comentarios. Y me gustaría que juntos hoy le digamos al Señor, Señor, ayúdame a ser un verdadero discípulo tuyo, a colocar mi vida debajo de tus planes, de tu voluntad, a ser humilde, a dejar a un lado el orgullo, el egoísmo, porque la mejor manera de salvarnos, hermanos queridos, es siempre cumpliendo la misión. Deja que Jesús tome el control de tu vida y vas a ver resultados diferentes y te vas a dar cuenta que no hay cosa más linda que seguir a Jesús en esta vida, porque la vida tiene sentido solo si seguimos a Jesús. Que Dios te bendiga. Recuerda que esta lección no acaba aquí, ahí vamos a complementar esto en el siguiente estudio. Así que si no te quieres perder el siguiente estudio, suscríbete al canal, comparte este video, deja un comentario qué te pareció el estudio y nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.